Y aquí comienza un nuevo programa de Doctor en Casa. Bienvenidos a esta edición donde estamos seguros va a aprender mucho sobre salud y calidad de vida. Vamos a navegar en el programa. Y seguimos con más Doctor en Casa. Les recuerdo que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales, Doctor en Casa, y también en nuestra página web, www.doctorencasatv.com. ¿Tiene problemas de sueño? ¿Le cuesta conciliar el sueño? ¿Se despierta temprano? Dormir mal es terrible. Pero en Sueño y Conciencia, con Eduardo Vázquez, usted va a encontrar claves importantes para tener una buena calidad de sueño. Mira a continuación. Bienvenidos a una nueva entrega de Sueño Conciencia. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el trabajo en turnos, su impacto en el sueño y sus repercusiones en la salud, tanto a nivel cardiovascular, metabólico como neurológico. También daré algunas recomendaciones para intentar disminuir las consecuencias del trastorno del sueño relacionado al trabajo por turnos, así que no se lo pierdan. El trabajo por turnos se define por la organización de los horarios laborales fuera del horario diurno convencional. Se estima que aproximadamente entre el 15 y el 30% de la fuerza laboral total en el mundo industrializado realiza trabajo por turnos y cerca de la mitad de este grupo también trabaja de noche al menos una vez al mes. El trabajo por turnos está asociado a una amplia gama de problemas de salud y seguridad. En este punto, la evidencia más sólida se refiere a las consecuencias agudas sobre el sueño, como lo son los accidentes laborales y las lesiones laborales, además del riesgo de desarrollar trastornos cardiometabólicos como enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. Otro riesgo asociado al trabajo por turnos es el aumento de prevalencia de otros problemas de salud, como algunos tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, de próstata y cáncer colorectal, accidentes cerebrovasculares, demencia, migraña y un mayor riesgo de aborto espontáneo. Es importante recalcar que aún existe literatura contradictoria en algunos de estos casos, por lo que la asociación aún no es definitiva. Si bien podría considerarse que las alteraciones del sueño y la somnolencia excesiva son una parte natural del trabajo por turnos, las personas que reportan insomnio y o somnolencia excesiva, junto con una reducción de la duración del sueño relacionado con sus horarios laborales, por un periodo igual o mayor a 3 meses, cumplen con los criterios para diagnosticar el trastorno del sueño por trabajo en turnos. Los horarios más exigentes, como los turnos rotativos y los turnos nocturnos, que son muy frecuentes, se asocian con una mayor prevalencia del trastorno por trabajo en turnos. Un estudio de seguimiento realizado el año 2014 evidenció que los casos nuevos del trastorno son más probables entre quienes realizan turnos nocturnos más frecuentes. Los estudios transversales, que son una fotografía en un momento específico, indican que quienes padecen el trastorno por trabajo de turnos reportan más quejas de salud y accidentes laborales relacionados con la somnolencia, aunque estos estudios todavía no permiten establecer conclusiones definitivas sobre una relación causa-efecto entre los dos eventos. ¿Por qué el trabajo de turnos afecta a nuestro sueño? El sistema circadiano endógeno o propio, que facilita el sueño durante la noche y la vigilia durante el día, no es compatible con los horarios de trabajo que no son convencionales, lo que provoca un impacto significativo en la salud y el bienestar. Los turnos nocturnos resultan especialmente problemáticos, ya que la persona debe permanecer despierta en momentos en que, de manera natural, estaría durmiendo. Entonces el trabajador enfrenta tanto una fuerte carga o presión homeostática por quedarse dormido y al mismo tiempo la tendencia circadiana de favorecer el sueño durante la noche. Cuando me toca dormir durante el día, ese sueño suele ser mucho más corto, principalmente porque el sistema circadiano en ese momento está promoviendo la vigilia. Los turnos que inician muy temprano en la mañana también presentan un desafío importante para muchas personas, pues requieren levantarse, por ejemplo, a las 3, 4 de la mañana, que es cuando la presión circadiana para dormir sigue siendo muy alta y aún todavía no han obtenido un descanso suficiente. Otra característica del trabajo por turnos que podría afectar la salud son los periodos de recuperación muy cortos entre los turnos laborales o un retorno muy rápido, la exposición mal sincronizada a la luz, los cambios en los hábitos alimenticios y el conflicto que puede suceder entre el trabajo y la vida personal. ¿Qué cambios se observan en el sueño de las personas que trabajan en turnos? El trabajo por turnos implica alteraciones del sueño tanto en el horario como en la duración. Los datos subjetivos sobre la duración del sueño muestran que el sueño durante el día, después de trabajar en un turno nocturno, se reduce en forma considerable y se reporta una duración promedio de 5 horas con 51 minutos.
El sueño antes de los turnos de día, o sea la noche anterior, es también más corto, en promedio 6 horas con 37 minutos. Y el sueño en la noche previo a los turnos de noche suele ser más largo, ¿ya? Alrededor de aproximadamente 8 horas con 2 minutos. ¿Qué cambios se observan en la arquitectura del sueño? Primero, observamos una reducción de la fase sueño N2 y del sueño REM. El sueño de ondas lentas o profundo generalmente no se ve afectado, salvo en turnos de llamado y antes de turnos con inicio muy temprano. Otras características del trabajo por turnos que acortan el sueño incluyen un horario de inicio muy temprano y tener periodos de descanso muy breves entre los turnos, especialmente aquellos que son de menos de 11 horas de descanso. ¿Cómo afecta el trabajo por turnos nuestra conducta? En las personas que trabajan en turnos observamos un cambio en la exposición a la luz, lo que provoca cambios en la secreción de melatonina y un desfase de los ritmos circadianos. También se observan cambios en los horarios y contenido de las comidas, por ejemplo, comer de forma irregular, hacerlo en horarios inadecuados y consumir alimentos de menor calidad nutricional. Otros cambios frecuentes es que las personas que trabajan en turnos suelen realizar menor actividad física, tienen mayores índices de consumo de tabaco, café y alcohol. ¿El trabajo por turnos puede afectar mis hormonas? Las alteraciones en los horarios de sueño, la ingesta de alimento y la exposición a luz que observamos en quienes trabajan en turnos provocan una disrupción de los ritmos circadianos de múltiples hormonas. Principalmente se afectan hormonas reguladas por el horario de sueño-vigilia como la testosterona, la hormona de crecimiento y la prolactina. También se afectan hormonas reguladas por el ritmo circadiano como lo son el cortisol y la melatonina. Y por último, se alteran las hormonas que son reguladas por la ingesta de alimentos y el ayuno, como es la insulina. ¿Cómo afecta el trabajo por turnos a nuestra salud cardiometabólica? El dormir poco y de manera interrumpida provoca alteraciones en la tolerancia a la glucosa y menor sensibilidad a la insulina, lo que lleva a un desequilibrio energético. El trabajo en turnos de noche parece dar más problemas, esto debido a que muchas personas terminan comiendo en un horario desalineado con su ritmo circadiano. Se ha observado que comer en un horario distinto al habitual o al que no corresponda a mi cronotipo se relaciona con un peor perfil de colesterol en la sangre y mayor incidencia de resistencia a la insulina. Otro resultado negativo de dormir poco es la mayor prevalencia de hipertensión arterial crónica. Durante una noche de sueño normal, la presión arterial disminuye de un 10 a un 15%. Esa disminución no se observa con la misma intensidad cuando se duerme de día, como por ejemplo después de un turno de noche. Otro punto importante es que quienes trabajan por turnos pueden presentar en forma precoz la formación de placas de grasas en las arterias, incluso antes de los 40 años. ¿Cómo afecta el trabajo por turnos nuestro rendimiento cognitivo? El rendimiento cognitivo se deteriora de manera significativa durante periodos prolongados de vigilia y después de la restricción aguda de sueño. El dominio cognitivo que más se afecta por la falta de sueño es la capacidad de atención sostenida, pero también se ven impactados otros ámbitos como la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, la atención sostenida en tareas complejas y la velocidad de procesamiento. A medida que aumenta la privación de sueño, el rendimiento cognitivo se vuelve progresivamente más inestable, alternando entre niveles normales y errores graves. Estas fluctuaciones pueden ser impredecibles y se describen como una inestabilidad del estado de vigilia. Existe mucha evidencia que relaciona el trabajo por turnos y las alteraciones del sueño con disminución del rendimiento cognitivo. Y es claro que los problemas de atención pueden ser muy peligrosos en lo relacionado con errores en el trabajo, accidentes laborales o accidentes de traslado después de un turno nocturno. ¿Cómo puedo mejorar mi sueño si es que trabajo en turnos? La primera recomendación, en caso de ser posible, es no seguir trabajando en turnos, pero en la mayoría de los casos esto no es una posibilidad. Algunos consejos para sobrellevar mejor el trabajo en turnos son los siguientes. Los días en que duermo en mi casa deberían ser lo más regulares posible, intentando mantener un horario regular de despertar y de acostarse, actividad física de predominio en la primera mitad del día, horarios de alimentación regulares y no consumir estimulantes como cafeína en la segunda mitad del día. En los días de turno de noche, idealmente dormir una siesta en la tarde previa, no alimentarse en forma copiosa o usar estimulantes más allá de la 1 de la mañana y en caso de poder dividir las funciones en la noche, intentar dormir. Al día siguiente del turno nocturno, evitar programar actividades durante la mañana y privilegiar el descanso, pero idealmente sin dormir más allá de las 2 de la tarde. Esto pensando que no se me dificulte conciliar el sueño en la noche siguiente. Si en forma intercalada tengo días libres, lo ideal es mantener también la regularidad. Principalmente no levantarse mucho más tarde de lo habitual para no desfasar nuestro horario de sueño nocturno.
En el episodio de hoy hablamos sobre el trabajo en turnos, su impacto en el sueño y sus repercusiones en la salud, tanto a nivel cardiovascular, metabólico como neurológico. También dimos algunas recomendaciones para intentar disminuir las consecuencias del trastorno del sueño relacionado al trabajo por turnos. Los invito a que me sigan en redes sociales y en conjunto sigamos aprendiendo más sobre neurología y medicina del sueño. El remanente de Copeuch es un beneficio que nos une, porque lo hacemos entre todos y para todos. Cuando Patricio tiene su primer depa con el crédito hipotecario, colabora para que Laura reciba su remanente. Cuando Laura aumenta su ahorro en cuotas de participación, colabora para que Juan también pueda recibirlo. Si Juan contrata un crédito de consumo para cumplir sus metas, también colabora con el remanente de todos. Y cuando Sofía abre una cuenta vista, su aporte ayuda a que este beneficio cooperativo siga creciendo. Cuando todos preferimos Copeuch, los resultados son buenos y el remanente se distribuye para todos. Conoce más sobre el remanente 2025 en copeuch.cl. Participa en la trivia Doctor en Casa respondiendo la alternativa correcta. ¿Qué es la tiroides? A. Una glándula. B. Un ganglio linfático. C. Un hueso. D. Una parte del sistema digestivo. ¿Ya tienes la respuesta correcta? Ya estamos de vuelta en Doctor en Casa junto a la doctora Elizabeth Chong. Muchísimas gracias, doctora, por estar hoy día con nosotros en el programa. Vamos a hablar de cáncer de cuello uterino, cervicuterino, que es un tema muy importante, muy relevante para la medicina, para la salud pública, sobre todo teniendo en cuenta que hoy día tenemos fallecimientos de mujeres por esta causa, siendo que tenemos herramientas como para primero llegar a tiempo y prevenir, ¿no? Tal cual. O sea, es uno de los cánceres que es prevenible porque es secundario a una infección. Correcto. Entonces tenemos, digamos, formas de poder detectarlos a tiempo o si no, prevenirlo, digamos, mediante, por ejemplo, la vacunación. Ahora, entendemos que la familia del virus que le afecta, la familia del virus papiloma, es bastante amplia, tienen primos, hermanos, es bastante muchos. Y cuando es infectada la mujer, ¿no es cierto? Algunas mujeres logran, comillas, zafar de esto con su sistema inmune y otras no. Exacto. Y en aquellas donde tenemos problemas, ¿no? Exacto. Mira, la verdad es que es una infección bastante frecuente, ¿ya? Claro. O sea, todas las mujeres y hombres que tengan actividad sexual, el 80% se va a infectar en algún momento del VPH. Claro. El tema es que de esos que se infectan, el 90% de las veces el cuerpo es capaz de eliminar el virus. Exacto. Entonces esa es la gracia que tiene, o sea que es una infección que generalmente es muy transitoria, ¿ya? Correcto. El tema es que cuando no es capaz de eliminar el virus, ese 10% y que persiste, que estamos hablando alrededor de 2 años que en el fondo no se eliminó de forma espontánea, es el que puede producir daños. Pero estamos hablando de un daño que es bastante lento también, o sea, 10 a 20 años recién ese VPH persistente puede producir un cáncer. 10 a 20 años. Exacto. Entonces tenemos harto tiempo para detectar lesiones preinvasoras y eso es lo que busca obviamente todos estos exámenes. Correcto. Ahora, para detectar esto, el sine qua non es el Papa Nicolau, ¿no? ¿Es el examen gold standard en esto? Mira, hoy en día tenemos un examen que es mucho mejor, ya que es la PCR o genotipificación del virus papiloma humano. Ese examen hoy en día es el gold standard. ¿Es el gold standard? Hoy en día es el gold standard. Se hace eso sí desde los 30 años, ¿ya? A diferencia del PAP que se hace desde los 25. Correcto. ¿Ya? Entonces, desde los 25 y los 30 tenemos el PAP, que sigue siendo nuestra mejor arma. Correcto. Y luego, desde los 30, PCR VPH junto con el PAP, si es posible. Eso es lo ideal. Pero si no, solo PCR, si está negativo, nos deja muy tranquilos. Perfecto. Ahora, la ventaja que tiene el PAP es además que in situ uno puede ver si existe o no lesión y tipificar qué tipo de lesión existe, sacar mucos, ¿no? Mira, lo que pasa es que el Papa Nicolau, claro, la toma de ambos exámenes, tanto PAP como PCR, requieren, digamos, de una especuloscopía. O sea, yo voy a ver el cuello del útero, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el PAP y el PCR? El PAP lo que detecta son lesiones, digamos, celulares. Del cuello que pudieran estar alterados con una lesión preinvasora, ¿ya? Y la PCR del virus papiloma se hace de la misma forma, pero busca la presencia del virus papiloma que tiene riesgo de cáncer, porque ojo que como comentabas al comienzo, existen más de 200 genotipos de virus papiloma, pero que producen riesgo de cáncer cervicuterino son algunos, no todos. Así que ahí también es importante, en el fondo, diferenciar, ¿ya? Y ahí es donde este examen, la PCR, nos detecta esos virus que tienen riesgo de cáncer.
Frente a esta observación, ¿no es cierto? Y en los exámenes existen tipificaciones, estados, ¿no es cierto? Y cada estado está asociado a una conducta. Si nos puedes contar un poquito, Elizabeth, de los estados y las conductas. Sí, mira, en general, si yo tengo depende un poco de qué nos da el PAP, por ejemplo, qué nos da la PCR. Si el PCR, por ejemplo, nos sale negativo, eso quiere decir que no tenemos la presencia del virus papiloma que tiene riesgo de cáncer. Y con eso, si no se tomó el PAP, ya nos deja tranquilos igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo no tengo el virus, no tengo riesgo en el fondo de producir este cáncer. Ahora, si la PCR me sale negativa, pero tengo un VPH que está, el PAP está alterado, ya ahí en ese caso nos gana un poco la PCR, ya porque el PCR es más específico y más sensible. Pero si el PCR nos sale en el fondo alterado y el PAP, digamos, nos sale normal o alterado, dependiendo de qué virus nos sale positivo, es si hacemos una colposcopía más una biopsia, que es hacer un examen más específico, que es tomar una biopsia del cuello, o simplemente controlamos en un año, porque hay algunos PCRs que salen de los virus que no son los más alto riesgo, pero con un PAP normal podemos repetir en un año, porque se espera que se elimine este virus en el 90% de las veces. ¿Ya? Entonces, bueno, dependiendo de eso, entonces, lo que tú me comentabas, puede salir una lesión preinvasora, por ejemplo, si sale en la biopsia, ya en la biopsia que hacemos con la colpo. Si es una lesión preinvasora, o sea, una lesión que es previa al cáncer, tiene un tratamiento en general que es 100% curativo, que es en general hacer un cono, ¿cierto? Un NIE2, NIE3, pueden ir a cono y en general podemos tener una cura total. Correcto. Cono, para explicarnos esto, para que le expliquemos a la gente, es cortar el pedacito del cuello. Es como sacar la capita más superficial del cuello, que es donde estaría invadiendo, digamos, este virus, pero sin pasar a ser un cáncer todavía. Exactamente. Exacto. Perfecto. Pero ya cuando pasamos a un cáncer, digamos, cervicuterino, in situ o más allá adelante, o sea, o que tenga, digamos, diseminación, ahí obviamente va a depender de en qué estadio estemos. ¿Ya? Pero en general lo que estamos tratando de buscar es esa lesión que es previa al cáncer, o sea que todavía es 100% tratable y que es detectable en el tiempo, porque como te decía, demora mucho tiempo, o sea, realmente la paciente que llega a un cáncer es porque probablemente no se ha controlado en muchos años. Correcto. ¿Sí? Es decir, una mujer que mantiene su control anual, por ejemplo, que se controla todos los años, debe estar como un poquito más protegida en este sentido, ¿no? Si se controla en forma anual, con su control ginecológico, en que vamos a hacer una especuloscopía y el PAP, la verdad es que sí, pero ojo que el PAP tiene un 20-30% de falsos negativos. Entonces, por eso es que la PCR es lo ideal desde los 30. ¿Y la PCR, doctora, se está aplicando hoy día en todo Chile? ¿Es un examen que se puede, que todas las mujeres del país lo pueden tener? Mira, la verdad es que desde el punto del sistema público, la verdad es que no en todos lados todavía se está haciendo la PCR como parte del control, digamos, del CEFAM. Depende mucho a veces de la municipalidad, de que si tiene, digamos, este examen, que es el gol estándar, pero es lo que se está buscando. Y de hecho, bueno, hay una ginecóloga, oncóloga, que es Dani Acuña, que ya está en el fondo buscando, digamos, ahí en el gobierno y todo, tratando de que el VPH, el test de VPH sea para todos. Exacto. Y que eso es lo ideal, porque obviamente existe hoy en día, lo podemos hacer en forma particular, pero el costo igual sigue siendo elevado en algunos casos. Y creo que son dos caminos. Este camino que felicito a la colega que está haciendo eso, me parece fantástico. Ojalá que le ayudemos a generar fuerzas para que se haga, implementar este examen. Pero por otro lado también está el compromiso de usted, mujer, señora que está viendo el programa, y sus hijas y todas las mujeres de Chile, de comprometerse a utilizar esto. Y eso significa ir a la consulta del doctor, ir a la consulta de la matrona, ¿no es cierto?, para poder tener este tipo de examen. En realidad de controlarse, porque yo les digo, mira, el control ginecológico es una vez al año. Una vez al año, ¿sí? Que si bien si te haces el PAP y la PCR y ambos te salen negativos, en 5 años más podrías repetir ambos exámenes. Eso es súper bueno. Pero eso no significa que en 5 años más entonces me voy a controlar nuevamente. Es anual, sigue siendo anual, porque yo voy a hacer un examen físico completo, ¿ya? Y eso, o sea, recordarles que tienen que hacerse sus controles ginecológicos. Todavía existe mucha desinformación, a pesar de que hay mucha información al respecto sobre este test de VPH, y aún así hay mucha gente que no tiene idea de que existe. Imagínate, o sea, todavía falta mucha más difusión. Y ahí al ladito está las mamas, el chequeo de mama, el cáncer de mama. O sea, el mismo control, ¿no es cierto?, aprovechar también de chequear las mamas, que también es muy importante. Primer cáncer en la mujer, así que totalmente de acuerdo. Hablando, quiero irme un poquito a la vacunación. Cuéntanos un poquito el rol de la vacunación, cómo se está implementando, qué garantía le da a las niñas de no tener.
Mira, la vacunación contra virus papiloma, la verdad es que es una medida extremadamente efectiva en prevenir, digamos, la infección, ¿cierto?, por VPH, y de esta forma prevenir el cáncer cervicuterino. Desde el 2014 acá en Chile ya se implementó la vacunación en todas las niñas en cuarto y quinto básico, y en niños se agregó el año 2019, o sea, es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones. Y desde el año pasado esta vacunación, que era con la vacuna tetravalente, que cubría, digamos, 4 genotipos, se hacía, como te decía, en cuarto y quinto, eran 2 dosis. Desde el año pasado es una sola dosis, pero es con vacuna nonavalente, es decir, con la que cubre contra 9 genotipos, y es una sola dosis en cuarto básico. Una dosis en cuarto básico. Correcto, en cuarto básico. Entonces nos protege de los 5 más importantes que tienen riesgo de cáncer, y 2 que no tienen riesgo de cáncer, pero que nos producen los condilomas, que son estas verrugas genitales, que es el 6 y el 11. Correcto. ¿Y para los niños también? Los niños lo mismo. Lo mismo. Cuarto básico, niños y niñas. Exacto, niños y niñas en cuarto básico, una dosis. Ahora, un poquito, no sé, ¿cómo está la adherencia? Me acuerdo en 2014, en algún minuto, cuando esto apareció, varios años estuvimos hablando de esto, y había un tema de adherencia a la vacunación de las mamás, que eran como medias susceptibles, o reacias, perdón, la palabra reacia, a que su hijo se vacunara. No sé cómo ha cambiado eso, o si se ha modificado. Mira, sabemos que para las vacunas hay varios temas en general contra la vacunación. De hay mucha resistencia, de repente un poco hay harta como información dando vuelta en contra de las vacunas, pero sabemos que la evidencia científica nos muestra que sí nos protege, que es una vacuna bastante segura, ¿ya? Y que en el fondo, o sea, tenemos que vacunar a nuestros niños y niñas, permitírselo, aparte que es obligatorio. O sea, en el fondo, si uno quiere evitar la vacuna, o sea, no es que uno tiene que, en el fondo, no mandar al niño al colegio o presentar algún tipo de documento judicial, porque es obligatorio. Es obligatorio. O sea, plan de es vacunación parte nacional. Del plan, exacto, ¿ya? Entonces, la verdad es que hay que confiar en la vacuna, porque es una vacuna segura que ha demostrado, digamos, que tiene una buena efectividad. Muchos años. En Chile ya 11 años, 2014 ya, exacto, 10, 11 años ya. Lleva un montón de tiempo y lamentablemente sí, aún hay niñas que no se pusieron sus vacunas y que ahora se arrepienten, quieren ponérsela, y la verdad es que es cara la vacuna, entonces ahora tienen que pagar, ¿cachai? La vacunación, si bien es cierto, es en cuarto básico, tú señalas muy bien. ¿Cualquier mujer puede optar por la vacunación independiente de la edad? Para que lo aclaremos también, para que no quede como que está solamente ahí. Eso también es súper importante de mencionar, porque por un lado está este grupo objetivo, porque ellos son el grupo objetivo que aún no ha tenido contacto con el VPH, y es donde va a tener la mayor efectividad, que está dentro del Programa Nacional de Inmunización y es gratis. Correcto. Y por otro lado está la población adulta que ya se expuso al virus, digamos, o paciente que no se ha expuesto al virus, ideal, mejor, y está aprobada hasta los 45 años. Así 45 que podemos aplicarnos la vacuna sin problemas. Ya, obviamente, el número de dosis cambia. En este caso, en adultas es de 3 dosis de vacuna nonavalente y tiene una muy buena efectividad también. Ya, o sea, no hay que pensar que ahí ya no sirve. O sea, yo siempre les digo, ojalá puedan vacunarse si es que puedes. Y eso sí, la indicación debe ser conversada, ¿cierto? Obviamente con cada entre el médico y el paciente para ver un poco la necesidad, dependiendo de su antecedente, de vacunarse con mayor urgencia o no, pero lo ideal es que si puedes, es vacunarse. Elizabeth, somos portadores asintomáticos, en el caso de la mujer, sintomático hasta que hace la lesión. Sí. ¿Y el hombre cómo se comporta en esta como portador? Claro, en general, bueno, cuando somos portadores del VPH y no tenemos alguna sintomatología clínica, digamos, claro, es difícil en el fondo saber si soy o no soy portador. Ya en el hombre, bueno, sabemos que el riesgo que produce el VPH es cáncer de ano, recto, orofaringe, ya, y de pene. Entonces esos son los riesgos que, si bien son más bajos que el riesgo de cáncer cervicuterino, pero igual existe este riesgo. ¿Ya? Entonces los hombres también es súper importante vacunarse, porque además, como dices tú, o sea, si no tengo ninguna de estas representaciones, digamos, clínicas, en el fondo no lo voy a saber, ¿ya? Porque además no existe en hombres ningún examen, digamos, que esté validado para la detección del VPH, no así como en las mujeres, que existe esta PCR, ¿ya? Entonces los hombres es más complejo en ese caso, y bueno, lo único que podríamos tener como representación clínica de repente son las verrugas, ¿cierto? Claro, los condilomas, pero que no son los que producen riesgo de cáncer, pero que sí producen los condilomas. Claro. Ahora, dado el plan de vacunación implementado en el 2014, la tendencia debiese ser
que estas patologías debían seguir bajando en el Exacto. tiempo, ¿no? Eso es lo que esperaríamos. Eso es lo que esperamos. Desde el punto de vista público, ¿no? De hecho, la OMS hizo una estrategia, digamos, a nivel mundial para la erradicación del cáncer mira. cervicuterino, ¿ya? Perfecto. Donde en el fondo se busca tener un 90% de cobertura de vacunación. Correcto. ¿Ya? Y un 70%, digamos, de que se detecte, al tener al menos una prueba de detección de alto rendimiento, como es la PCR VPH entre 35 y 45 años, y también un 90% de que las mujeres se puedan tratar en las lesiones preinvasoras. Eso es como Correcto. que con esas medidas, digamos, a nivel mundial se espera, dependiendo obviamente de cuál es la meta que tenga cada país, que en algún futuro se pueda erradicar el VPH. Y aquí, o sea, el cáncer cervicuterino. Y acá en Chile se proyecta que más o menos 2061 podríamos tener una fíjate. erradicación del cáncer cervicuterino, a tener menos de 4 casos por cada 100.000 mujeres. Eso obviamente si es que se mantiene Tiene la misma conducta, este tipo de porcentajes, ¿ya? Sí, sí. Pero bueno, es un trabajo, y por eso es un trabajo en conjunto que tenemos que tener todos y todas, o sea, nosotros como médicos, pero también la población tiene que informarse para que sea menos reacia. Oye, y en el tiempo no existe el relajo de decir estoy vacunada, ya no me controlo. Claro. Al contrario, porque también podría ser, oye, no, pero a mí me vacunaron cuando chica, así que ya para qué me controlo. No, el control ginecológico es súper importante. Hablamos del cáncer de mama a propósito, y el cáncer cervicuterino tiene que ser controlado permanentemente. Totalmente, ¿no? o sea, no podemos relajarnos porque tenemos la vacuna. Y de hecho Exactamente. me han llegado pacientes que me dicen, pero yo me vacuné, no tengo que hacerme PAP ni PCR. Y digo, no, tienes que hacértelo, sí, es parte de todas maneras. Eso sí, Claro, ya una claro. cosa es que estemos con vacuna, y otra cosa, yo le digo, es como cualquier vacuna. La vacuna, tener una vacuna no nos dice que no vamos a tener la enfermedad. Claro. Ya, entonces ahí ojo con Tienes eso. una protección, pero Es no una es protección. infranqueable. Y Exacto. igual puedes tenerlo. Sí. Exacto. No hay que descuidarse. Exactamente. Elisa, muchísimas gracias por estar hoy día con No, nosotros gracias en a Doctor ti. en Casa. Muchas gracias. Por explicarnos tan bien, tan pedagógicamente este tema, que para nosotros Muchas es muy gracias. importante que nuestras seguidoras lo estén viendo. Sí. Elisa, tú tienes redes sociales, nos gustaría Sí. compartir tus redes sociales para que las Sí. personas puedan comunicarse contigo. Bueno, mi Instagram es ginelactivista, así que ahí me pueden encontrar. Yo tengo bastante información, subo mucha información al respecto, harto sobre VPH, vacunación, los test, todo. Y bueno, y también sobre otras temáticas de ginecología, así que feliz de que ahí puedan seguirme y obviamente informarse, que es lo más importante. Lo más importante. Muchas gracias, Muchas Elisa. gracias a ti. Nosotros seguimos avanzando con más Doctor en Casa, hacemos una pequeña pausa y volvemos junto a ustedes. No se retiren. El remanente de Copeuch es un beneficio que nos une, porque lo hacemos entre todos y para todos. Cuando Patricio tiene su primer DEPA con el crédito hipotecario, colabora para que Laura reciba su remanente. Cuando Laura aumenta su ahorro en cuotas de participación, colabora para que Juan también pueda recibirlo. Si Juan contrata un crédito de consumo para cumplir sus metas, también colabora con el remanente de todos. Y cuando Sofía abre una cuenta vista, su aporte ayuda a que este beneficio cooperativo siga creciendo. Cuando todos preferimos Copeuch, los resultados son buenos y el remanente se distribuye para todos. Conoce más sobre el remanente 2025 en copeuch.cl. En Doctor en Casa estamos ya junto al doctor David Rosenberg, odontólogo, que nos acompaña a hablar de un tema súper interesante. David, bienvenido al programa como siempre. Muchas gracias, Claudio. Oye, vamos a hablar de algo que empezó a circular bastante en redes sociales, se ha hablado bastante a nivel nacional también, ha aparecido respecto del fluido estañoso presente en algunas pastas dentales y eventualmente el no uso o la restricción del uso de este tipo de pasta que contienen este producto. Sí. Entender un poquito ¿Cómo nace esto? ¿Cómo nace esto? Sí. Bueno, no sé si tú te acuerdas, Claudio, hace unos años se hablaba mucho del triclosan. Del triclosan, sí. Triclosan es un antibacteriano que se usó muchísimo en jabones, en pasta dental, en detergentes, y era sumamente bien tolerado, tenía una efectividad altísima. Pero luego estudios en animales, sobre todo, empezó a demostrar de que tenía, sobre todo en consumo prolongado, en altas concentraciones, alteraciones hormonales, sobre todo tiroideas, o sea, producían alteraciones en el metabolismo de las personas, alteraciones en el crecimiento de las personas, alteraciones en los niveles de hormona testosterona, y entonces
eso puso una voz de alerta y obviamente se dejó de utilizar. Estados Unidos lo prohibió en las pastas dentales, Colgate lo retiró de su línea de producción. O sea, te estoy hablando de, digamos, cambios importantes. En Europa se restringió su uso hasta 0,3%, o sea, dosis muy bajita. Claro. Entonces, ¿y por qué te cuento esto? Porque justamente el triclosan fue reemplazado por el fluoruro estañoso, que es un componente activo sumamente efectivo, antibacteriano, antigingivitis, que ya hemos hablado harto de la gingivitis, y sobre todo anticaries. Entonces, los beneficios del fluoruro estañoso son enormes. Y comprobado. Y comprobado, sí, sin duda. Claro. Y por otro lado, recordemos que todos estos estudios que salieron del triclosan son estudios que se hicieron en animales, no se detectaron este tipo de alteraciones en humanos, pero sí se empezó a recomendar el uso, la prohibición del uso en embarazadas, por los efectos teratógenos que podría haber tenido, en fin. Todas las medidas de precaución. Y esta alerta que sale ahora sobre el fluoruro estañoso, entiendo que del ISP, el ISP es una de las instituciones más serias en el mundo, incluso en algunos aspectos más serios que la FDA, tiene unos estándares altísimos. Entonces, y son verdaderamente efectivos. Y cada vez que nosotros indicamos un medicamento, tenemos que poner en la balanza los pros y los contras, porque no existe nada que no produzca en alguna medida algún efecto secundario o algún daño. Ahora, este fluoruro estañoso, ¿qué estaría produciendo en las personas que están afectadas? Primero, producen tinciones en los dientes. En los niños pueden producir fluorosis, porque está particularmente cuestionado en zonas en donde la fluorización de las aguas son reales. Recordemos que en Chile también existe fluorización natural de las aguas en algunas regiones. Entonces el exceso de flúor podría causar fluorosis. Recordemos que los niños a veces se tragan las pastas dentales, etc. En segundo, tinción. Sí, tinciones extrínsecas, porque el efecto bacteriano que tiene, su mecanismo de acción es a través de la tinción. Igual que la clorexidina, que ustedes la han escuchado, que se utiliza en jabones para lavarnos las manos. Exactamente, como antiséptico, sí. Claro, como un antiséptico potente que reemplazó a la povidona yodada en el lavado quirúrgico. En las pastas dentales también existen pastas dentales con clorexidina, que la forma de actuar, la forma de matar las bacterias es a través de la tinción. Entonces, si uno no se lava muy bien, se le van a teñir los dientes. Pero eso no significa que sea para toda la vida. Claro. Uno va al dentista y le saca las tinciones. Correcto. Y lo otro es que es bastante irritante en algunas personas, sobre todo la gente que tiene sensibilidad en las encías y que produce heridas muy fácilmente, que tiene propensión a ser aftas, por ejemplo. Hay otros componentes como el lauril sulfato de sodio que también produce o que tiene cierta tendencia a producir irritaciones en las mucosas. Entonces, pero los efectos benéficos son enormes, o sea, es muy potente en el combate de las caries. Por lo tanto, si nosotros, o sea, cero posibilidad de considerar eliminar el flúor de las pastas dentales, porque el efecto es tremendamente beneficioso. Correcto. Incluso te diría que las pastas con alto contenido de flúor deberían ser mucho más utilizadas. Te estoy hablando de 2.500, 2.800 o 5.000 partes por millón. Hoy día existen laboratorios chilenos que producen pastas dentales con alto contenido de flúor y que son estupendas. Estupendas, pero bien utilizadas, no en exceso, no comérselas, ¿entiendes? Claro. Ahora, podríamos decir en general que las pastas dentales que están disponibles en nuestro país son seguras. Absolutamente. O sea, más conteniendo el ISP, que es súper importante lo que decía David, ¿no es cierto? Que está resguardando que todos los productos que tienen contacto con la piel,
que tienen contacto con nuestros órganos, que se ingieren, sean seguros. Y por supuesto que cualquier persona podría tener una reacción adversa a algún medicamento y las pastas dentales no son la excepción. Por lo tanto, si usted experimenta un cambio en sus hábitos y compra una pasta que antes no usaba, bueno, y tiene una reacción adversa, primero, suspenderlo. Segundo, consultar con su dentista. No asustarse porque este tipo de cosas ocurren siempre. Incluso, recordemos que los mismos medicamentos genéricos tienen formas farmacéuticas diferentes. Diferentes, claro. Y algunos de los excipientes pueden generarle a usted reacciones adversas. Exactamente. Oye, David, recomendaciones para la casa, para las personas que están viendo el programa, respecto de cómo elijo una buena pasta dental a propósito de esto, ¿no es cierto? ¿Cómo elijo una buena pasta dental? Mira, dependiendo de cómo sea su constitución dentaria, hay gente, por ejemplo, que se le han retraído las encías, por ejemplo. Y esas personas tienen que usar pastas con muy poco abrasivo. Ojalá una pasta gel que no contenga abrasivos, de tal forma de no desgastar la superficie, no abrasionar la superficie de las raíces que están expuestas. Gente que tiene muchas restauraciones en sus bocas o que tiene alta propensión a hacer caries. Todo el mundo lo sabe. Oye, cada vez que voy al dentista me descubren que tengo alguna carie, qué sé yo. Exacto. Esas personas deben usar pastas con alto contenido de flúor. Ojalá después de cepillarse, no enjuagarse, que lo hemos repetido, dejarla actuar, cepillarse los dientes, no enjuagarse, irse a trabajar o a estudiar y en la noche cepillarse los dientes, no enjuagarse e irse a acostar con algo de pasta en la boca para que el efecto del flúor sea eficaz. Entonces hablamos de los abrasivos, hablamos de la gente que tiene alta propensión a las caries, hablamos de la gente que tiene las encías recesionadas, la gente que tiene propensión a hacer enfermedad periodontal, periodontitis. Existen pastas dentales que tienen un componente que se llama clorhexidina. Correcto. Que, ojo, que su uso prolongado puede producir tinciones y tinciones negras. Correcto. Pero que también puede ser reemplazado por otro componente que se llama cloruro de acetilperidinio, que tiene un efecto menos eficaz sobre la placa bacteriana, pero que no produce tantas tinciones. Oye, David, ¿los enjuagues bucales, enjuagatorios bucales, lo recomienda? Mira, yo no soy muy proclive a los enjuagues bucales. Primero porque te dan una sensación de frescura irreal. Desde mi punto de vista, no contribuyen en gran medida a ninguno de los objetivos. Sin embargo, debo reconocer de que algunos de ellos medicados son buenos. Y también no quiero coartar a las personas de tener acceso a algo que está incorporado dentro de sus hábitos. Hay gente que me dice, mira, es que yo compro tal enjuague y me encanta porque me siento mejor, me siento bien, feliz, fresco. hágalo. Ya, no perfecto. tiene nada de malo. Ya. No tiene nada de malo, pero en todas estas cosas, para ser franco, hay mucho de marketing. Claro. Es como lo que, no sé, yo crecí toda mi vida viendo los comerciales de los detergentes, que decían, esta vez sí que es blanco, esta vez sí que es blanco. El próximo año sacaban otra cosa que ahora sí que es blanco. No, la otra no era blanco, no era tan blanco. No era tan blanco. En esto hay un poco de lo mismo. Entonces, aférrense a las cosas que realmente tienen evidencia científica, como el cepillado regular, la visita al dentista, el uso sea dental. El uso sea dental, el uso para la gente que tiene caries, el uso de pasta florada. Exacto. Son cosas que hoy día no hay discusión. No hay discusión. El resto, si lo quiere hacer, hágalo. No trae más. Hágalo feliz. Hágalo. Blanco por la radiante. No quise decirlo, pero... ¿Te acordás? Que tenemos años, Dios mío. Oye, amigo mío, muchas gracias, David, por estar con nosotros hoy día en el programa. Encantado. Muy gentil que estés hoy día en Doctor en Casa, así como eres parte ya de Doctor en Casa con tu segmento. ¿Podríamos contarle a las personas, para que sepan que estás en Doctor en Casa, que tienes tu espacio, y contarle un poquito qué se viene, para dónde navegan? Quiero hablarles de un tema súper interesante. Tú
tú conoces los frenillos, ¿no es cierto? Claro que sí, pues. Sí. Y conoces que también hoy día existen los frenillos, Los sin brackets. frenillos, Sí. o sea, los alineadores que se han incorporado muchísimo. Pero, ¿qué es lo que más la gente odia de los frenillos? Es que es un tratamiento lento, Claro. se demoran, o sea, cuando estamos hablando de frenillos mínimo, 1 año y medio, 2 años. Ajá. Bueno, hoy día existen técnicas que recortan eso a 4 o 6 meses. Mira, fantástico. Con la incorporación de una técnica quirúrgica que la desarrolló un grupo de profesores en Estados Unidos que Ah. se llaman Wilco. Pero- Los hermanos Wilco. Pero no adelantes nada más. No. Continuará. Deja el suspenso. Sí, tienes deja toda el la razón. suspenso para que Tienes la gente toda la razón. enganche con el Así tema. que véanos en el próximo capítulo. Eso, el próximo capítulo. En donde vamos a hablar cómo hacer que esos tratamientos de ortodoncia tan tediosos y largos los acortemos. Listo. ¿Ves? Por Doctor en Casa. Gracias, David. Oye, nosotros seguimos con más programas. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con ustedes. No se vayan. Hola, les quiero presentar al mejor polirrepelente que existe hoy día en el mercado nacional, Aloxo. ¿Y por qué digo poli? Porque repele no solamente a zancudos y mosquitos, moscas, tábanos, coliguachos, incluso arañas. ¿Quieres tener una tarde tranquila disfrutando de una linda puesta de sol? Aloxo. ¿Quieres dormir tranquilo? Aloxo. Aloxo es el mejor repelente, certificado por el ISP. 8 horas de protección, porque con Aloxo nadie se pica. Este invierno luce tu mejor sonrisa con el cupón dental de Doctor en Casa. ¿Quieres una sonrisa sana, brillante y sin gastar una fortuna? Por solo 39.990 te llevas un completo pack dental que incluye todo esto: diagnóstico integral, limpieza profesional con D-Star traje ultrasónico, pulido coronario, radiografías panorámicas. Además, fluorización para prevenir caries y una clase personalizada de higiene bucal. Todo esto con un ahorro de más de 300.000 pesos. Y lo mejor, puedes agregar a un ser querido por solo 19.990. Perfecto para regalar salud y sonrisas para este invierno. Disponible en las mejores clínicas del país. Doctor en Casa, estamos ya junto a Patricio Huenchuñir. Patricio, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar en Doctor en Casa. Muchas gracias por la invitación. Patricio, vamos a hablar del TDAH y lo vamos a hacer de una perspectiva más que de hablar de esta condición. Vamos a hablar de la terapéutica asociada a esta condición, ¿no? Y nos gustaría entender, vamos a terminar con lo farmacológico, pero partir desde el punto inicial. ¿Cómo se parte o cómo se aborda el tratamiento, el manejo de esta condición? Bueno, habitualmente son los padres los primeros que se dan cuenta, ya sea porque el niño o el adolescente tiene una actividad mayor que el resto de sus compañeros en el colegio, o posiblemente hay una referencia por parte de los profesores hacia los padres. Correcto. Es el momento en el cual los padres tienen que tomar carta en el asunto. Y lo primero siempre es buscar el consejo médico. Esta es una condición que afecta fundamentalmente a los niños y adolescentes y tiene de alguna manera cierta, en algunos lugares, cierta como estigma. Es un niño molesto, es un niño que tiene mucha actividad, es un niño que no se concentra y por lo tanto también puede generar problemas en los profesores, en el resto de sus compañeros. Correcto. Lo primero siempre es acudir a una consulta médica especializada para poder recibir el mejor consejo. Y en ese sentido, este es un problema o una condición más bien que tiene que ser abordada por la familia. Quizás ahora es más fácil hablar porque se han ido quitando algunas barreras Sí. de estigma, Sí, correcto. porque antes Correcto. no era bien visto, Claro. quizás este niño molestaba al resto, Claro. y también el niño se puede sentir un poquito, digamos, aislado del resto, porque a los compañeros quizás le hacen el quite, como se dice. Asociado a una baja rendimiento, me imagino también desde el Asociado punto a un bajo- académico, ¿no? Exactamente, de hecho Claro. hay algunos estudios que dicen que un 20% de la baja del rendimiento puede deberse a esta condición, y por lo tanto es muy importante acompañar al niño, cuidarlo Correcto. con un consejo adecuado y también con un acompañamiento educacional también. Quizá ahí también hay una responsabilidad del psicopedagogo, eventualmente habrá que ir a un psicólogo, y también del colegio, de Claro. considerar esta condición.
En tercer lugar aparece la terapia farmacológica, que es un ayudante, colabora, permite de alguna manera que el niño esté más atento, disminuye su actividad y por lo tanto le permite al niño insertarse mejor. Pero lo primero es reconocerlo, hablarlo en la casa, hablarlo también en el colegio y que el colegio y la sociedad también reconozcan esta condición en los niños. Correcto. En paralelo, ¿hay trabajo también con algunos profesionales de salud que permitan trabajar esta condición y que este niño pueda concentrarse más, estar más tranquilo en clase, aparte de todo el apoyo que significa la familia, el ambiente escolar? Sí, quizás ahí dependerá de la condición del niño. Quizá ahí también se recomienda un psicopedagogo o un psicólogo. Exacto. Para que también el niño, a medida que va creciendo, reconozca que tiene esa condición y adquiera ciertos hábitos para también poder empoderarse y poder también, no voy a decir autotratarse, pero sí reconocer en qué momento está más activo, está más desconcentrado y pueda tomar también algunas herramientas que le podrán ayudar en este control de esta condición. Es muy importante porque a medida que los niños van creciendo, también van madurando y también es muy bueno que ellos vayan reconociendo esta condición en ellos mismos. Con todo lo que hemos hablado, sin incluir los medicamentos, ¿es suficiente con eso en algunos casos como para poder manejar esta condición, mejorar el rendimiento, no generar esta disrupción en el ambiente? ¿O tú dirías en tu experiencia que todos los niños llegan a tener algún grado de medicación? En general, todos los niños tienen algún grado de medicación. Ahora, la medicación hay distintas posologías, distintas dosis. Claro, exactamente, distintos niveles de... Hay distintos niveles, entonces algunos niños con estos manejos pueden quizás necesitar menos cantidad de este principio activo, este medicamento, y algunos necesitan un poco más. Y a medida que van creciendo y van madurando, posiblemente este autocontrol que van consiguiendo hace que la cantidad de medicamentos que necesiten sea menor. Siempre necesitan un poco, porque siempre les ayuda, al menos desde un punto de partida. Porque claramente un niño que tiene 6, 7, 8 años está todavía en una etapa de aprendizaje, está digamos, muy maduro con respecto a esto. Así que ahí posiblemente haya una mayor dosis, pero a medida que van pasando los años, esto se espera que vaya disminuyendo. Vaya disminuyendo. Sí. Hasta en algunos casos me imagino que generan una independencia absoluta de los medicamentos y en otras lo siguen acompañando. Exactamente. Y ahí es importante que la persona no se automedique, en el sentido de que esta es una condición que necesita el acompañamiento permanente de un médico y de otros especialistas si se estima conveniente, y por lo tanto podría llamar que una condición, no sé si llamarle crónica, pero es una condición permanente, por lo menos en los primeros estadios de la vida. Niños, adolescentes, y después, bueno, veremos si en los adultos eso se mantiene o no. Tiene que seguir con posiblemente ese tratamiento, si es que lo necesita, por supuesto. Yo siento que, no sé, en los últimos años se habla cada vez más del trastorno de déficit atencional, hiperactividad, TDAH, y siempre la gente dice, oye, hay más casos, o se diagnostican más, o antes, hace 20 o 30 años, a lo mejor pasaban más desapercibidos, los casos como más bullosos, digamos, lo que es más escandaloso que se hacía el diagnóstico. ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que primero, yo no sé si hay más casos o no, porque eso es difícil determinarlo, porque a veces no hay estudios que permitan determinar si habían antes o más o menos. Sí, claro. Quizás lo que ha ocurrido ahora es que estamos más abiertos a hablar de esta condición. Correcto. Quizás antes la escondíamos más, nos molestaban más. Por experiencia personal, vi un compañero de mi hermano que tenía hiperactividad y era bien molesto, entonces la primera reacción es sacarlo, correrlo, y lo más probable es que no estuviese tratado o simplemente hubiese como un rechazo social a esos niños. Ahora no, ahora más bien la idea es poder hablar, tratarlos lo antes posible y acompañarlos, porque es muy importante que estos niños se sientan acompañados y parte de la comunidad, parte de la comunidad familiar, parte de la comunidad estudiantil, parte de la sociedad. Entonces no hay que estigmatizarlo. Yo creo que ahora se les reconoce más, y por eso que a lo mejor tenemos la sensación de que hay más niños, pero en realidad quizás lo acogemos mejor, lo estamos tratando mejor. Sí. Oye, qué importante lo que tú señalas como parte de esta terapia terapéutica, de esta integración, ¿no? Este reconocimiento y como integrar al grupo, digamos, no sacarlos del grupo. Exactamente, yo creo que es un tema que hay que conversarlo. Yo creo, así como en su momento conversamos cuando llegó la pandemia y todo el mundo hablaba de la pandemia y hablaba del COVID como una situación natural y hay que lavarse las manos, etcétera. Yo creo que esta condición también hay que hablarla, porque le puede pasar a cualquiera. Entonces es muy importante que los padres, además, independientes especialmente, hablen con sus hijos
Y si en el curso hay un niño que tiene un trastorno de déficit atencional, los padres que le expliquen al resto qué significa eso, para que también esos niños ayuden a ese compañero. Total. Pero yo sé que estaba pensando, en base a lo que tú decías, estamos hablando de niños, del colegio, estamos como en ese ambiente, ¿no? Sí. Escolar, donde hay más monitorización frente a casos que pueden ser un poquito más disruptivos a la clase o comportamiento y todo. Pero ¿qué pasa con los adultos donde ya eso es distinto? O sea, estoy pensando en el profesional, a lo mejor de 30, 40 años, que está trabajando hoy día y que está con unas crisis de ansiedad gigantesca, que está con un montón de problemas y quizá lo que subyace debajo de todo eso es justamente un TDAH que no ha sido diagnosticado tempranamente, digamos, Es posible, ¿te fijáis? sí. Y que hoy día lo está pasando mal, pero como ya no tiene todos estos mecanismos de vigilancia que tenemos en el colegio, pasa más desapercibido, a lo mejor lo está pasando mal. ¿Cómo le podemos hablar a ese grupo también en cuanto al diagnóstico, acercarse a un médico? ¿Cuáles son las señales que nos llevarían a decir, chuta, capaz que viendo al doctor en casa acá, escuchando a Patricio, se me prendió la ampolleta ahí y capaz que tenga que consultar? ¿Cuáles son las señales? A ver, a veces es difícil saber las señales y distinguirlas, por ejemplo, del estrés, de la ansiedad De la natural, ansiedad, ¿no? de la ansiedad, del ambiente laboral. A veces no es tan fácil porque hay que distinguir entre lo que es esporádico de lo que es habitual. Y hay personas que son más tranquilas, menos tranquilas. Claro. Hay niveles basales de cada persona. Entonces, pero si hay alguna sospecha, hay un estrés permanente, hay alguna situación de ansiedad que me impide dormir, estoy irritable, estoy pensando, me estoy alimentando de manera normal, no estoy recurriendo a psicofármacos, no estoy tomando alcohol, que también es un tema. Siempre es bueno tener un médico de cabecera. Claro. Y cada persona tendrá que ver quién es su médico de cabecera. Puede ser un médico general, un médico internista, pero que lo vea de manera holística, de manera general. Legal. Yo ahí siempre he recomendado que tenga al menos un médico o general o un médico internista que lo vea de pies a cabeza, completo, y que le pueda referir y que exista la confianza y que con ese acompañamiento médico se puede hacer algún análisis, se puede hacer algún test, se puede hacer algo que le permita distinguir de lo esporádico de lo permanente. Porque puede ser algo esporádico y eso pasará. Exactamente. Y para que no caiga, y quizá no caiga en la automedicación, no caiga en la dependencia de medicamentos, no caiga en la solución, voy a llamar así, fácil, sino que a lo mejor con una terapia psicológica, con un acompañamiento, unos cambios de hábito de vida, pueda cambiar eso, o simplemente a lo mejor un cambio de trabajo, si es que lo amerita. Tenga un médico, hay que tener un médico de cabecera, un especialista general o un médico internista, y que él después nos derive a otro médico, a un neurólogo, o nos derive a un psicólogo, para que de esa forma nos pueda ir acompañando. Y eso de una manera permanente. O sea, porque efectivamente una persona mayor, digamos adulto joven o adulto más mayor, no tiene esas herramientas de control social, no tiene sus padres, pero sí puede tener una familia. Claro. Y por ahí puede tener también algunos síntomas o signos que me lleven a consultar al médico. Exactamente, preguntar a la señora ahí. Exactamente. Y a los hijos, ¿no? Siempre es bueno preguntar a la señora retroalimentación. Si me pasa algo o no me pasa, y esta semana está más idiota, esta semana más contento, pasó algo, y uno podía identificar, pasó algo en el trabajo, pasó algo aquí, o simplemente fue algo esporádico, no pasó nada. El checklist interior. Exactamente. Patricio, muy agradecido de estar hoy día con nosotros en el programa. Es un tema muy interesante, nosotros siempre le damos espacio justamente a este tipo de temas, porque hay una problemática también que nosotros recibimos mucho en las redes sociales y preocupación por los padres, sobre todo por las madres, frente a temas. Así que ha sido muy claro y muchas gracias por ayudarnos. No, muchas gracias a ti. Gracias, que estés muy bien. Nosotros seguimos avanzando con Doctor en Casa. Quédese en nuestra sintonía, hacemos la pausa y volvemos. Pero antes de irnos les recuerdo que en www.doctorencasatv.com este programa está en vivo y en directo para que usted lo pueda ver todos los días. Pausa, sí, y volvemos. Hola, les quiero presentar al mejor polirrepelente que existe hoy día en el mercado nacional, Aloxo. ¿Y por qué digo poli? Porque repele no solamente a zancudos y mosquitos, moscas, tábanos, coliguachos, incluso arañas. ¿Quieres tener una tarde tranquila disfrutando de una linda puesta de sol? Aloxo. ¿Quieres dormir tranquilo? Aloxo. Aloxo es el mejor repelente, certificado por el ISP. 8 horas de protección, porque con Aloxo nadie se pica.
Este invierno luce tu mejor sonrisa con el cupón dental de Doctor en Casa. ¿Quieres una sonrisa sana, brillante y sin gastar una fortuna? Por solo 39.990 te llevas un completo pack dental que incluye todo esto: diagnóstico integral, limpieza profesional con Destar traje ultrasónico, pulido coronario, radiografías panorámicas. Además, fluorización para prevenir caries y una clase personalizada de higiene bucal. Todo esto con un ahorro de más de 300.000 pesos. Y lo mejor, puedes agregar a un ser querido por solo 19.990. Perfecto para regalar salud y sonrisas para este invierno. Disponible en las mejores clínicas del país. Descubre la respuesta de la trivia de hoy. La alternativa correcta es la opción A. La tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en el cuello, justo arriba de la clavícula. Es una de las glándulas endocrinas que producen hormonas. Las hormonas tiroideas controlan el ritmo de muchas actividades del cuerpo. Estas incluyen la velocidad con la que se queman calorías y cuán rápido late el corazón. Todas estas actividades componen el metabolismo del cuerpo. Felicitaciones si respondiste correctamente la trivia de hoy. Estamos llegando así al final de nuestro programa Doctor en Casa. Esperamos de todo corazón que este programa haya servido muchísimo a usted y a su familia para mejorar su salud y calidad de vida. Y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen acá, Doctor en Casa. Hasta pronto.